Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. El oráculo del Obi en la religión Yoruba. Un portal a la comunicación sagrada. En la vasta cosmología de la religión Yoruba, el oráculo del Obi representa un vínculo esencial entre los fieles y los orichas. Este antiguo método de adivinación, arraigado en tradiciones profundamente sagradas, proporciona un canal directo de comunicación con los orichas y los según, permitiendo a los practicantes explorar los misterios del destino y la voluntad divina. Pero antes de continuar hablando sobre el oráculo del Obi, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Antes de embarcarse en una consulta con el oráculo del Obi, se requiere una meticulosa preparación. Un coco fresco es el instrumento central de esta práctica. Al partir el coco con reverencia y ritual, se inicia el proceso. Nunca se debe romper el coco en la puerta de la casa o en el suelo, sino en un lugar respetuoso y dedicado. La invocación ritual marca el inicio de este sagrado diálogo entre el practicante y los orichas. Después de abrir el coco, se extraen 4 grandes pedazos redondos de su carne carnosa, que se utilizarán como las pistas u opifi para la consulta. El agua de coco se utiliza para limpiar y purificar el espacio, asegurando que esté libre de malas energías antes de la consulta. La consulta con el oráculo del Obi es un acto ritual complejo, lleno de simbolismo y respeto. Se realiza en un espacio sagrado, con una vela blanca encendida como símbolo de pureza y claridad espiritual. El círculo de cascarilla en el suelo representa el mundo, el lugar donde se revelarán los mensajes divinos. Antes de lanzar los pedazos de coco dentro del círculo, se realizan múltiples invocaciones y salutaciones, demostrando respeto y devoción. La posición y disposición de los pedazos de coco revelarán respuestas codificadas, cada una asociada con un refrán que contiene consejos o sugerencias de los orichas. Significados de las posiciones del coco. Cada tirada del coco tiene significados específicos según la posición en que caigan los pedazos. Por ejemplo, Alafia, 4 pedazos boca arriba, blanco, simboliza la paz y la armonía. Eyeife, 2 pedazos boca arriba y 2 boca abajo, indica un equilibrio delicado entre opuestos. Etagua, 3 pedazos boca arriba y 1 boca abajo, sugiere un camino de desafíos y oportunidades. Okana, 3 pedazos boca abajo y 1 boca arriba, señala obstáculos que deben ser enfrentados con sabiduría. Oyekun, 4 pedazos boca abajo, negro, representa la incertidumbre y la necesidad de reflexión profunda.
El coco es considerado el fruto más sagrado en la regla de Ocha, sin el cual no se pueden consagrar los santos. Su propiedad esencial está vinculada a Obatalá, una deidad principal en la cosmología yoruba. El oráculo del Obi es utilizado en una variedad de ceremonias y rituales, desde tributos hasta consultas divinas. A través de los siglos, el sistema de adivinación ha evolucionado, adaptándose a las necesidades contemporáneas. Aunque tradicionalmente se leía el Dilogún y el Ifa con el coco, en la actualidad se emplea un enfoque más simplificado para preguntas cotidianas. Los practicantes han refinado el arte de la interpretación, manteniendo viva una conexión espiritual con las fuerzas cósmicas. La interpretación de los mensajes del oráculo del Obi es una tarea delicada que requiere habilidad y sensibilidad. Cada consulta es única, con refranes que ofrecen sabiduría ancestral. Los practicantes entrenados pueden descifrar estas señales y ofrecer orientación basada en las enseñanzas de los orichas. El oráculo del Obi en la religión yoruba es mucho más que una herramienta de adivinación, es un vínculo vivo entre los creyentes y lo divino. A través de prácticas sagradas y rituales cuidadosos, los seguidores exploran las profundidades del cosmos, buscando respuestas a preguntas universales sobre destino, propósito y paz interior. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.